Es la lectura de la palabra del Señor y de esta manera entramos al pensamiento que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Quiero invitarles para leer en el libro del profeta Isaías, el capítulo 6, el versículo 8. Isaías 6, y también nuestro saludo para nuestros hermanos que están esta noche en conexión a través de la plataforma Facebook. Hay un buen número de hermanos conectados y gracias al Señor porque podemos unirnos hoy, quienes estamos de manera presencial, quienes están de manera virtual, todos adorando y glorificando al Señor Jesús con todo el corazón. Amén. Isaías 6:8, la palabra del Señor nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria al Señor. Demos una fuerte alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Les invito, mis hermanos, pueden sentarse. Hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes en el nombre del Señor Jesús lo he titulado: el siervo que Dios busca. Gloria al Señor. Quizás es un tema que tratamos una y otra vez, pero creo que si hay necesidad en este tiempo es de personas que quieran servirle al Señor, porque Dios sigue necesitando quien ponga sus manos en el arado para servir al Señor. Yo creo que podemos hacernos esa pregunta: ¿cuántos estamos dispuestos aún a servir a nuestro Dios? ¿Cuántos deseamos servir a nuestro Dios? Bueno, y a quienes vienen sirviendo al Señor, yo quisiera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche darles las gracias. Agradecer porque es un trabajo que hacemos de manera consciente y quizás en medio de sacrificios, en medio de limitaciones, cuántas cosas. Creo que alguien lo decía por ahí hace unos días: al árbol que da fruto es el que más piedra le tiran. Y muy seguramente usted sirviendo al Señor se ha ganado una mala cara, ¿cierto? Un malentendido. Alguien hizo que se tropezaba, pero seguro lo estaban empujando, ¿cierto? ¿Cuántas cosas pueden pasar con el que desea servir al Señor? Y primeramente porque al enemigo no le gusta que seamos siervos del Señor nuestro Dios. Y segundo, porque al estar al frente de lo que Dios dispone, nos vamos a encontrar también con el disgusto, las diferencias con la gente, y esto puede traer algún tipo de incomprensión, puede generar quizás para muchos sentirse lastimados, incomprendidos. Pero esta noche no olvidemos que es un tremendo privilegio servirle a nuestro Dios. Es un tremendo privilegio servirle al Señor nuestro Dios. Así que hablemos acerca de ese siervo que Dios busca. Porque ya el mismo texto que tomamos como referencia nos dice que el Señor está haciendo una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Bueno, hablar de la palabra siervo es referirse a alguien que presta lógicamente un servicio y lo puede hacer de manera voluntaria o lo puede hacer sometido en la figura de esclavitud o de una obligación a una persona o a una institución. Podríamos decir esta noche, hablando del contexto espiritual, que hay dos tipos de siervos: el siervo que sirve a Dios. Y alguien dirá: no, eso realmente, ¿por qué tener que sentirnos obligados a servir a Dios o a hacer cosas en la iglesia o en medio de lo que dice la palabra de Dios, cuando nosotros podemos hacer lo que queremos? Pero yo digo que el que no le sirve a Dios igual estará sirviendo a otra potestad, ¿cierto? Y Juan 8, el versículo 34, trae una afirmación del Señor diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquel que no le sirve a Dios, aquel que no está bajo el marco de la voluntad de Dios,
muy seguramente está entonces al alcance y a la merced de las fuerzas del pecado. Y aquí la palabra es clara al decir que el que hace pecado no está enseñoreándose del pecado, sino por el contrario, el pecado se está enseñoreando de él. Amén. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero no quiero entonces extenderme en este aspecto de hablar del que sirve al pecado. Quizás habrá ocasión para hablar de quienes sirven al pecado, porque el apóstol mismo dice que antes nosotros, cuando no estábamos en Dios, presentábamos nuestras vidas y nuestros cuerpos como instrumentos útiles al pecado. Pero aquí hay alguien que hoy ha sido consagrado para Dios, que ya no le sirve al pecado, que le sirve a Dios, que su vida le pertenece a Dios, que vive para agradar a Dios. Alguien que diga amén en esta noche. Gloria al Señor. Hablando de ese contexto de servidumbre, de ser siervo, de ser esclavo, el Nuevo Testamento y sobre todo el idioma griego nos presenta unos términos desde el original. Uno de ellos es doulos, que nos habla de esclavos o sirvientes. Otro es el término diáconos, de donde viene, cierto, muy claramente, muy fácil de interpretar la palabra diácono. Pero esa palabra tiene una connotación de sirviente y ayudante. De hecho, la primera vez que claramente encontramos la palabra diáconos en la Biblia, ¿alguno la recuerda? Hechos el capítulo 6, ¿cierto? Ante la necesidad de atender la necesidad de las viudas en la naciente iglesia en Jerusalén, se buscan ayudantes que puedan hacer una labor social para que los apóstoles sigan en la proclamación de la palabra y en la oración. Allí entonces se acude al término diáconos y a la figura del diácono. Está también el término oiketes, que habla de un sirviente doméstico, alguien que está en casa para ayudar en las labores que deben hacerse dentro de la casa. Estos términos los vengo mencionando porque quiero hacer énfasis en lo siguiente, hermanos. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dan una connotación de servidor a la persona que Dios ha seleccionado para usar. Y escúcheme, en la Biblia encontramos grandes rangos. ¿Cómo no admirar la figura de alguien como un rey? ¿Cierto? El rey es alguien que está en eminencia. No solamente los reyes, sino los profetas. ¿Cuántos profetas no admiramos en la palabra? Los sacerdotes, los levitas, los ayudantes. Y si pasamos al Nuevo Testamento, los apóstoles, los evangelistas, los discípulos, los misioneros, los ancianos que menciona la Biblia liderando las iglesias nacientes después del trabajo misionero, los ancianos, los obispos, los creyentes, todos tienen algo en particular, y es que todos son llamados siervos, o tienen esa connotación de siervos. A veces alguien puede ser rey, pero sin embargo el Señor le dice: tú eres mi siervo. Y hoy pudiera incluso, hermano Alex, dársele una connotación, servidor, ¿cierto? Están llamando a todos los servidores, están convocando a todos los servidores a una reunión, lo que sea, y eso pareciera que incluso como que nos sube el estatus. Pero la palabra siervo, no sé si alguien quisiera ayudarme esta noche. ¿Cuál sería una definición de la palabra siervo? Un sinónimo para nosotros de la palabra siervo de nuestro tiempo. ¿Sabe que la palabra siervo no asociada tanto a contextos como líder? Líder también es una figura ejecutiva muy de las organizaciones y de las empresas. La palabra siervo va más asociado con la palabra esclavo. Y la palabra esclavo, ya sabe usted, hace alusión a alguien que no está bajo su potestad, sino que está sometido, ¿cierto?, a alguien superior, quien le dice lo que debe hacer. Y en esta hora yo quisiera entonces volver a preguntar: ¿cuántos aquí amamos ser siervos del Señor? ¿Cuántos aquí amamos servir a Dios? O sea que aquí hay siervos de Dios, ¿cierto? ¿Me permiten cambiar la palabra? O sea que aquí hay esclavos del Señor. ¿Cuánto lo aceptamos? ¿Cuánto entramos un poco en ese contexto? Porque quisiera llevarlos un poco a ese pensamiento.
a veces podríamos pensar en esa figura agradable, siervo, pero como un estatus. Y entonces, como yo soy siervo, como decía alguien, hermano Fernando, puedo mirar por encima del hombro a otro. Pero resulta que el siervo, ¿para qué está? Para servir. El esclavo está ¿para qué? Para atender órdenes de su amo. Amén. Para observar las necesidades que se encuentran en medio del lugar donde fue llamado a servir. Y quiero darme el espacio entonces para tomar apreciaciones, un contexto amplio sobre esto. Y decir que Jesucristo resalta que sus seguidores son llamados también a ser servidores. Si usted puede ubicar esta porción bíblica, podemos ubicarnos en Mateo 20, el versículo 25 al 28. Mateo 20, el versículo 25 al 28. Y reitero el saludo a nuestros hermanos allá en transmisión. Y todos nos unimos esta noche, porque yo siento que ahí está el llamado, hermana Gladys. ¿A quién enviaré? A ver, esa es la pregunta del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y si se hace esa pregunta es porque no todos pueden ser enviados. Y si se hace esa pregunta es porque no todos quieren ir. Pero en esta noche hay alguien que sí quiere hacer esa voluntad del Señor. Mateo 20, 25 nos dice: entonces Jesús llamándolos dijo, mire lo que el Señor declara del mundo secular. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones qué hacen? Se enseñorean. Todos, qué bueno que me ayuden aquí con la lectura. Hagamos seguimiento a la lectura. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Piense usted en el emperador romano, cómo no solo mandaba, sino maltrataba al que él quería, ¿cierto? Por ahí no sé cuántos han visto un poco el contexto histórico y cuántos esclavos eran mal vistos, y muchos pasaban a ser gladiadores o pasaban a la fuerza al circo romano y simplemente eran objeto de un combate donde ellos tenían la desventaja. Y simplemente con una mano hacia abajo del emperador o del mismo auditorio, el público que está allí, ¿sabe cómo terminaban? Muertos. Cruelmente, porque eso hace el mundo. El mundo se enseñorea. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones. Y el texto dice: y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y el Señor está reunido con sus 12. No sé si allí están, aparte de los 12 hay algunos más. Pero mire lo que el Señor está diciendo, hermano Edison, porque este es el reino de Dios. De esa puerta hacia adentro y de su corazón hacia adentro manda otro. Manda el Todopoderoso. A ver, ¿cuántos tienen como rey a Jesucristo? Eso debe estar claro esta noche. ¿Cuántos tenemos como rey a Jesucristo? Gloria a Dios. Y Él está diciendo: entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? ¿Qué otra palabra podemos poner allí? Será vuestro esclavo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y él pone su ejemplo diciendo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A cuánto nos agrada lo que Él ha hecho por nosotros? Saber que lo vino a dar todo por nosotros. Y esto siento que lo aprende, iglesia. Esto lo aprenden los seguidores del Señor. Los apóstoles y discípulos asumieron a partir de tener esa experiencia personal para salvación, asumieron una condición y un lugar de humildad, de sujeción y de servicio a Dios. Les venía diciendo, hermano, mire, el tiempo en que vivió Jesús, el tiempo en que vivieron los apóstoles, fue una época de esclavos, fue una época de gladiadores. Esos esclavos eran usados como trofeos, como juguetes, como símbolos de posesión y poderío. Escúchame, si para nosotros ahora es casi un honor que nos digan servidores, ¿cuántos nos alegramos que nos digan siervos del Señor? Mano, que a alguien le dijeran siervo en ese tiempo no era tan agradable. Era una situación de alguna forma deshonrosa. ¿Cuántos sabemos quién era Filemón? ¿Quién era Filemón? Filemón es un esclavo. Y por ser tan desagradable su condición de esclavo, ¿sabe qué hizo? Se voló de su casa.
se voló de su amo y el apóstol tiene que reconvenirlo y tiene que hablar con su amo y hasta le escribe una carta y le dice: vuelva a recibirlo y no le vaya a dar una pena capital. No lo vaya a castigar, recíbalo como a un hermano, porque ser esclavo no era honroso, no era fácil, era una situación bastante difícil. Pero los discípulos se ubican en cuanto a lo que Cristo quiere con ellos. Y aunque no es algo agradable, ellos, en cuanto a su lugar frente a lo que es la gloria y el poderío de Dios, tomaron una actitud y una vida de servicio, pero al verdadero Rey. ¿Sabe? Así como en tiempos pasados, en el tiempo de Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante el mundo. Aleluya, ellos tenían claro que al único que le rendían homenaje y reconocimiento es al que adoramos esta noche, y que declaramos que aquí en su presencia hay libertad y que celebramos porque Él nos ha salvado, nos ha hecho libres en su gracia y en su amor. Yo creo que Él se merece una alabanza, un aplauso en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esto debe ser claro para nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos esclavos, pero ¿esclavos de quién? Qué privilegio esta noche ser esclavos de Jesucristo, el Rey, el Salvador. Escúcheme, esclavos, ¿en qué maneras? Venimos de ser esclavos del mundo y Él nos libertó, y después de libertarnos ni siquiera nos obligó, nos dejó bajo libertad. Pero ahora alguien en voluntad, alguien de manera espontánea, y alguien sabiendo que el mejor lugar donde podemos estar es en la presencia de Dios, hemos venido voluntariamente a decir: ya no servimos por obligación, servimos porque te amamos, servimos porque estamos agradecidos, servimos porque es lo mejor que nos ha podido pasar. Bendito es el nombre del Señor. Y quiero hacer énfasis entonces en esto. Los apóstoles entendieron esta condición. No era fácil. Sin embargo, me llama la atención. Usted toma el primer versículo de algunas cartas como las que le voy a comentar, y en ellas los autores se presentan como siervos o como esclavos de Jesucristo. Pablo en Romanos, el primer versículo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. En Filipenses vuelve y lo hace: Pablo, siervo de Jesucristo. En Filipenses lo hace igualmente. Incluso está hasta preso, está en una cárcel, está en una situación tremenda. Hermana Marlene, ¿me permite? Me sorprende más. No sé si usted ha leído Tito 1:1, pero cuando Pablo se presenta, en Filemón 1:1, ¿sabe cómo se presenta Pablo? Pablo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Cómo se sentía Pablo? O sea, Pablo sabía que entre más nos humillamos, entre más bajo estamos, aleluya, entre más menguamos materialmente, más nos exalta el Señor nuestro Dios. Usted no tenga miedo, usted no se cohíba de humillarse delante del Señor. Humíllese delante del Señor, aleluya. No solamente diga: soy siervo, haga sentir que eso que está diciendo es una realidad. A veces tenemos incoherencias o disonancias porque decimos una cosa, pero nuestros hechos quizás no le dan peso a esas palabras. Pero que esta noche alguien entienda la importancia de verdad de ser siervos, esclavos de Jesucristo. Alguien que quiere servir a Dios, no a nuestra manera, sino como Él quiere que nosotros sirvamos. El siervo que Dios busca, aleluya. El siervo que Dios está buscando. Hay alguien aquí que quiera reunir esas condiciones, esas características. No solamente Pablo se presenta como siervo. Si usted toma Santiago, el primer versículo, Santiago se presenta también como siervo de Jesucristo. El apóstol Pedro en su segunda carta se presenta como siervo de Jesucristo. Si usted toma Judas, el primer versículo, que es la presentación, recuerde que las cartas tienen un orden. Y una de las cosas en cualquier carta, alguien que haya escrito aquí una carta, ¿cierto?, al alcalde o a una empresa, al gerente, uno siempre, ¿cierto?, hay un encabezado.
Y ese encabezado de las cartas presenta al autor y de alguna manera como la razón de ser y a quién va dirigido. Y en este caso todos ellos, Judas en su carta universal se está presentando como siervo de Jesucristo. ¿Sabe usted? Juan el apóstol, en su presentación del gran libro de Apocalipsis, el libro de revelación, se está presentando como siervo de Jesucristo. Así que yo entiendo, hermano Alex, que todos los apóstoles, todos aquellos que estuvieron recibiendo la enseñanza del Señor, entendieron que antes que cualquier otra cosa hay que ser siervos. Antes que cualquier cosa, aleluya, hay que estar a las órdenes de Dios, a lo que Él quiera con nosotros, aleluya, a lo que Él disponga a través de nuestra vida. Porque Él tiene una gran obra, Él tiene una gran viña, Él tiene una gran mies. Y de alguna forma aquí es donde entramos a tener en cuenta lo que el Señor dijo: a la verdad la mies es mucha. Me dejan entonces traer el contexto: más los siervos, pocos. O más los verdaderos siervos, pocos. ¿Cierto? Aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El siervo que Dios busca y necesita hoy es alguien que está dispuesto a dejarse preparar, a dejarse formar, a dejarse guiar para los propósitos de Dios y para servir en su obra. Hermano, para nosotros quizá en la congregación, la iglesia, puede ser algo que no tenga tanta representatividad. Pero yo quiero decirle, hermano, así como Dios es grande, pues la obra que Él hace también es grande. Así que la iglesia no es algo insignificante. La iglesia es algo muy importante en el plan y en el propósito de Dios. ¿En dónde más podemos servir, hermanos? Si Dios nos llamó a servir fue en su obra. Si Dios nos llamó fue a servir en medio de la iglesia. Recuerde que la iglesia es un cuerpo. Y en este caso la funcionalidad de cualquier órgano del cuerpo está insertado al cuerpo. ¿Cierto? ¿Qué órgano podríamos mencionar aquí? Un pulmón. Saque usted un pulmón de su cuerpo y por más que ese pulmón valga mucho, pues realmente fuera del cuerpo no tiene una importancia. Pero cuando todo está allí funcionando en el lugar que le corresponde, qué tranquilidad y qué perfección podemos nosotros admirar de eso que Dios ha hecho en nuestro cuerpo. Y así como el cuerpo es maravilloso, la iglesia del Señor es maravillosa. Y Dios ha dispuesto tantas cosas para hacer. Por eso yo quiero insistirle esta noche: no se canse de servir a Dios. No se desentienda de servir a Dios. Hoy más que nunca es necesario, es importante, es fundamental servir a Dios. Estamos en tiempo, hermano, donde se pretende la comodidad. Las influencias externas nos permean. Vivimos en una sociedad de confort. Vivimos en una sociedad que nos vende servicios para sentirnos tan cómodos. Pero en este caso, a pesar que el mundo viva esa realidad, aunque el mundo esté un poco relacionado con lo que el Señor dijo, el mundo lo que quiere es servirse y beneficiarse de lo demás. Nosotros, por el contrario, estamos es para darnos nosotros para bien de quien lo necesita. Y en esta hora entonces no podemos perder eso, y es el llamado a que sigamos sirviendo al Todopoderoso. Grite usted gloria a Dios en esta noche. Por eso, hermanos, para poder darle un aspecto importante a nuestro mensaje de esta noche, quiero mencionar rápidamente algo que quizás hemos compartido, pero es hablar de acuerdo a la actitud que tiene el servidor. Esa persona que tiene la oportunidad de servir a Dios. ¿Cuántas clases de servidores pueden haber? Porque Dios está buscando particularmente uno. Escúcheme, la Biblia dice que Dios busca ¿qué? Hablemos de ese otro tema. Dios busca verdaderos. Escúcheme esto: verdaderos adoradores. Hermana Belén, que si Dios está buscando verdaderos, es porque hay otros que no son. De hecho, la Biblia hasta dice esto, hermanos: apóstoles y falsos apóstoles, hermanos y falsos hermanos, ¿cierto? Profetas y falsos profetas. Porque así como hay lo uno, también hay lo otro. Y en este caso puede haber mucha gente que quiera llevarse la honra. Hasta en la predicación la Biblia dice que algunos predican por fama, por vanagloria, por usura, por lo que sea.
Pero alguien tiene que predicar de verdad a Jesucristo. Aleluya, con todo su corazón. El verdadero evangelio. Y así como hablamos entonces del predicador que realmente está en el plan de Dios, y del adorador que de verdad adora a Dios en espíritu y con toda su alma, entonces en el aspecto de los servidores también pueden pasar aspectos similares. Yo quiero mencionarles, según Lucas 12:45, que en medio del servicio existen siervos infieles, siervos malos e infieles. Lucas 12:45, la palabra nos dice que hay un siervo que puede decir en su corazón: mi Señor tarda en venir. Y dice, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea que alguien recibiendo el llamado a ser siervo podría desenfocarse, podría desubicarse y terminar siendo un siervo infiel, alguien que no hizo la voluntad de Dios. Aquí podríamos ejemplificar rápidamente diciendo que Saúl parcialmente creía estar haciendo la voluntad de Dios, pero cuando vino la palabra, cuando vino el profeta le dijo: estás actuando en desobediencia. Y si algo a Dios le desagrada es la desobediencia, la rebeldía, que no se haga conforme lo está estableciendo Dios en su palabra. Hay siervos entonces, de acuerdo a esta porción bíblica, siervos malos o infieles. Pero permítanme mencionar un segundo de 4 actitudes que podemos ver esta noche. Y quiero mencionarles el siervo negligente. El siervo negligente quizás no es ese que está yendo tan abiertamente en contravía. Y aquí tenemos Mateo 25:24. Yo quisiera que usted también, por favor, si tiene allí manera, pueda acompañar esta lectura. Mateo 25:24 nos lleva al relato de Jesucristo sobre la parábola de los talentos. Y sabe usted de siervos muy fieles, ¿cierto? Los siervos que tomaron los talentos, los multiplicaron, rindieron cuentas, fueron exaltados por su Señor. Pero aquí en particular hay un siervo diferente. Yo podría decir, iglesia, la mayoría de los siervos del Señor son muy fieles. Y está ese llamado y ese anhelo de servir a Dios. Pero parece ser que por alguna razón alguien se puede desubicar. Alguien se puede desenfocar y, hermanos, podemos terminar acarreando un problema tremendo. Mateo 25:24, la palabra dice que el Señor, llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano Gildardo, este es un siervo que no está sirviendo, ¿cierto? Porque lo único que hizo fue ir a enterrar, a esconder el talento. Entonces aquí viene la reacción, la respuesta de su amo. El versículo 26 dice: respondiendo su señor le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque así como hay un siervo negligente, también hay un siervo diligente. Y lo tremendo es que el texto dice: porque al que tiene le será dado. A ver, ¿cuántos quisiéramos recibir más de parte de Dios? Esta noche aquí hay un principio especial, y es que usted se tome en serio lo que Dios le delega. Es que usted se tome en serio lo que Dios le dice. Si Dios te da la oportunidad, hermanos, a veces servir pueden ser cosas insignificantes.
A veces puede ser pasarle el tratado a una persona. Puede ser quizás abrir la puerta del templo. Pueden ser cosas a veces que no parecen tener tanta implicación, pero la fidelidad Dios la recompensa. La fidelidad Dios la está galardonando. Aleluya. Y el amo de este siervo está diciendo que lo poco que este negligente tiene es pasado al siervo que sí fue diligente. Y el texto dice: al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, esta es la orden: echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Llevamos dos actitudes: la actitud del siervo infiel, ¿cierto? El siervo que va en contravía, que maltrata, el siervo que actúa en total contrariedad a lo dispuesto por su Señor. Está este que es totalmente negligente. Y hay otra actitud que yo quisiera presentar esta noche, mis hermanos, y está en Lucas capítulo 17, el versículo 7. Y esta es de las cosas que a mí me lleva a la reflexión, hermanos. Mire, se dice que el enemigo número uno de la excelencia es lo que no parece malo y que tiene forma de bueno. No es tan bueno ni tan malo, y por ser relativamente bueno, pasa y desplaza a lo mejor. Y yo quisiera esta noche invitar a alguien que se pueda proyectar en el nombre de Jesús a la excelencia. Alguien que se pueda proyectar a la excelencia en el nombre de Jesús. Hermano, no llegar a la instancia del conformismo, a la mediocridad. Esto está más o menos, dejémoslo así. No, Dios quiere de nosotros la excelencia. Lucas 17, 7. Quiero plantear este aspecto o esta actitud como la actitud de un siervo inútil, según lo que dijo el Señor. Lucas 17, 7 nos dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y escuchen esto, hermano, que el Señor le dijo a los discípulos: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y yo quisiera entonces tomar esto en un contexto, en el sentido de lo que fácilmente la mayoría podríamos hacer. ¿Y sabe a qué estoy haciendo alusión? Como limitarnos técnicamente a lo que nos exigen que hagamos. Y podríamos considerar que está bien, pero yo siento que el Señor siempre nos habla de la excelencia. Y hay algo en el sermón de las bienaventuranzas que podríamos traer a este escenario, y es que el Señor dice: mire, si a usted le dan en la mejilla, ponga también la otra. ¿En qué sentido está diciendo? No se conforme, sino procure dar más de lo que los demás darían. Y le dice: mire, si alguien te dice: lleva esta carga por una milla, ¿cuál es la invitación del Señor? No la lleves una milla solamente, disponte a llevarla el doble. ¿Y eso qué está mencionando el Señor allí? Está mencionando al soldado romano que quizás era el encargado, el ingeniero de las vías, de hacer el mantenimiento de las vías. Y cuando en su camino se encontraba un judío o una persona que hacía parte de las colonias romanas, ese soldado tenía la potestad de decirle: carga esto y llévalo hasta la próxima obra o hasta la próxima milla. Estaba obligado. El israelita normal, común y corriente, se quejaba de todo lo que se le pedía, aún de los impuestos.
Se sentían incómodos y decían: ¿cómo es posible que nosotros, siendo descendientes de Abraham, cómo es que nosotros, siendo hijos de la estirpe del rey David, a nosotros nos tratan como esclavos? Y el Señor les dice: no, ustedes no entran en ese mismo lenguaje. Si a ustedes les piden algo, no se limiten, ni siquiera lo hagan renegando, sino hagan lo mejor. Y en este caso yo podría decir: hay cosas, estimada iglesia, del servicio a Dios que quizás no son agradables, y que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuántas veces, porque no es agradable, podríamos hacer las cosas quejándonos? ¿Cierto? Voy a decirlo así: ¿cuántos amigos míos hay aquí esta noche? ¿Cuántos amigos míos hay aquí esta noche? ¿Cierto? Y resulta que hay un día donde nos toca: ay, me tocó en la puerta, ¿cierto? Me tocó en tal cosa, me tocó en la otra vez me tocó predicar, otra vez me tocó. Y podríamos hacerlo así, porque quizás quisiéramos a veces no estar en ese sacrificio, en ese esfuerzo que se nos demanda por servir al Señor. Pero esta noche Dios quiere invitar a alguien que no se limite, porque el siervo inútil, según Lucas 17:7, es el que hace simplemente lo que se le exigió hacer. Pero mis hermanos, vamos más allá, y aquí es donde quiero entonces tomar nuestras conclusiones. Ya hemos hablado del siervo infiel, ya hemos hablado del siervo negligente que enterró su talento, ya hemos hablado del siervo inútil que solo hace cuando se le obliga, cuando quizás, como dijo alguien, tiene un policía al lado. O lo haces, ¿cierto? O lo haces porque alguien te está vigilando. Como dijo alguien: hay que ir porque el pastor está ahí. No, hermano, aquí no lo hacemos por el hombre. ¿A quién estamos sirviendo? Alguien que lo recuerde esta noche. ¿A quién estamos sirviendo esta noche? Gloria a Dios. No lo hacemos por lo que digan los demás. Esta noche Dios quiere llevar a alguien a la posición de siervo diligente. Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hermana Marlene, usted hablaba de las vírgenes que tuvieron sus lámparas encendidas. Estén vuestros lomos ceñidos. En otras palabras, hermano, esto también hace alusión a la medianoche. Uno normalmente, para descansar, ¿qué hace? Incluso más de uno va a llegar ahora, cuando llegue ya a la casa. ¿Y cómo llega uno a la casa? Normalmente uno llega, ¿cierto? Esto aprieta estos zapatos y todo comienza usted a quitarlo, porque lo que quiere es descansar. Y en este caso, este siervo está en la medianoche. Pero el Señor a este siervo que está en la medianoche le dice: no se vaya a desvestir, no se vaya a dormir, no se vaya a desentender. Estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué son los lomos? Nuestra cintura. En otras palabras, tenga la correa bien puesta, tenga los pantalones bien puestos, esté en condición de servir, y vuestras lámparas encendidas. Hermanos, estamos en medio de la medianoche espiritual. Estamos en tiempo donde mucha gente está durmiendo. Estamos en tiempo donde mucha gente no quiere hacer nada. Pero esta noche Dios aquí está feliz también con nosotros, porque aquí hay un siervo diligente. Aquí hay alguien que sus lomos están ceñidos. Aquí hay alguien que todavía su lámpara está encendida. Aquí hay alguien que todavía está velando. Aquí hay alguien que todavía desea servir a Dios. Aquí hay un siervo diligente esta noche. Alguien alaba el nombre de Jesús. Por eso el Señor dice: mire, ceñidos los lomos y lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Boda que se respete, hermanos, termina tarde. Y el llamado es: hombres que aguardan a que su Señor regrese, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados, iglesia, mire esta palabra: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle como, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Este siervo diligente es el que recibió 2 talentos y los multiplicó. Es el que recibió 5 talentos y no se quedó conforme allí como el negligente, no, multiplicó. Y sabe, a ese que es diligente, cuando viene en la rendición de cuentas, el Señor con alegría le dice: ven, buen siervo y fiel, buen siervo diligente y fiel, en lo poco fuiste fiel,
No sé si para algunos sea poco donde estamos. Yo quería ir a otro cargo. Yo quería estar en otra iglesia. Quería estar en otro escenario. Quería estar con otras personas. En lo poco fuiste fiel. Aunque quizás no era mucho para ti en algunas circunstancias, pero en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Pues hermanos, aquí finalizando, quiero decirle: el siervo que Dios busca, siervos como los que Dios busca en este tiempo son pocos. Siervos como los que Dios busca en este tiempo son siervos que ayudan a edificar iglesia, que ayudan a atender la necesidad que Dios ve en la tierra. El siervo que Dios busca es la respuesta de Dios a la crisis y a los problemas que hay en la sociedad y en el mundo de hoy. Sigue existiendo una necesidad muy grande en el mundo que nos rodea. A veces podemos estar, hermanos, puertas adentro. Mire, 4 paredes, todo muy bonito acá, pero sigue existiendo necesidad. Y aún en medio nuestro sigue existiendo mucha necesidad. Se necesita una iglesia que siga en servicio, en diligencia. Gloria a Dios. Yo podría decir, hermano, mire, si algo ha catalogado la crisis en cualquier momento histórico, ha sido el que el pueblo de Dios se desentienda de sus labores. Voy a hacer aquí una pequeña observación. ¿Por qué consideran ustedes que el altar del Monte Carmelo estaba en ruinas? Porque alguien se olvidó del altar. Porque el que tenía que administrarlo, el que tenía que subir a llevar el sacrificio, no volvió. Porque dice la Biblia que muchos sacerdotes del tiempo antiguo tuvieron que irse a otras labores, porque el pueblo dejó la adoración, el pueblo dejó el sacrificio, el pueblo dejó de ver el tabernáculo como un lugar de adoración importante para Dios. Hermanos, si algo nos puede afectar es la pasividad, quedarnos quietos. Gloria a Dios, entrar a un conformismo, entrar a entender o a pensar que no hay necesidad. Si algo puede hacer bien usted en este tiempo, es considerar que todavía hay necesidad de servirle a Dios. No solo porque alguien va a ser edificado, sino porque nosotros vamos a ser bendecidos. Dios bendice a quienes le sirven. Dios bendice al que todavía tiene el deseo de servirle a Él. Grite gloria a Dios. El siervo que Dios busca es alguien que sabe quién es su Señor. Hermano, no se olvide a quién le estamos sirviendo. Usted puede recibir, hoy es un WhatsApp, ¿cierto? Usted puede recibir un WhatsApp, una llamada. Usted puede escuchar a alguien aquí al salir ahora le puede pedir un favor, quizás para servir, para hacer algo. No nos quedemos viendo quién fue el que lo hizo. Es que ¿quién menciono aquí esta noche? La hermana Miriam, ¿cierto? La hermana Miriam. No, es que la hermana Miriam sí insiste, ¿cierto? Pero hermano, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A quién le estamos sirviendo? El siervo que Dios busca es alguien que sabe quién es su Señor. Es alguien que sabe a quién le está sirviendo y quién es su rey. Una figura muy coherente entre lo que somos nosotros y Dios es que Él es rey y nosotros somos siervos. Así que si soy siervo es porque hay un rey. ¿Y cuál es el rey nuestro? Es el rey soberano, glorioso, extraordinario. Alguien aquí siendo siervo sabe que sirve al mejor reino, al reino eterno, al reino glorioso de Dios. Hay mucha gente sirviéndole al reino de este tiempo, de este siglo. Déjeme decirle, esto se va a acabar. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. Pero en esta noche la bendición es que alguien está sirviendo a un reino que no es un reino que se va a acabar, es un reino eterno, porque el rey de ese reino es eterno, es glorioso y es vencedor. Sírvale con confianza a Él. Gloria a Dios. El siervo que Dios busca sabe que sirve a un Dios, escuche esto, también lo que es nuestro Dios, a un Dios santo. Y si Él es santo como siervo, nosotros también debemos vivir en esa santidad. Un Dios de justicia, así que nuestras características deben estar ceñidas en la justicia. Un Dios de quien fluyen los principios, la misericordia, el amor. Gloria a nuestro Dios. Por eso quiero decirle, el siervo que Dios busca necesita conocer de verdad a Dios. Hermano, mire, alguien intentará servir a Dios con buena disposición, de manera espontánea, intentará hacerlo y podrá hacerlo 15 días, un mes, 2 meses. Pero este servicio es diferente.
Si alguien no conoce a Dios, se cansa, no entiende, no entender qué es lo que pasa entre nosotros. Para ser un siervo que trasciende hay que conocer al Dios al que servimos. Hay que conocer de verdad a Dios. Hay que amar a ese Dios al que servimos. El siervo que Dios busca es alguien que debe vivir una verdadera consagración. Bueno, hoy estamos teniendo situaciones en los entornos. Gente que canta, gente que se llaman de diferentes maneras. Y sabe usted, pueden cantar o hablar más lindo que nosotros. Pero hay personas que están allí simplemente porque quizás consideraron que eso es una opción de vida. Porque es algo en que quizás le va a salir bien un proyecto. Pero aquí esto no es una empresa. Esto aquí no es una opción de vida. Aquí estamos porque hemos conocido a Dios. Aquí estamos es porque deseamos ir al cielo. Y mientras estamos en la tierra, Dios quiere usarnos como instrumentos útiles en sus manos. Yo quiero pedirle estar de pie, hermano y hermana, esta noche. Hermano, Dios está buscando servidores. El siervo que Dios busca, como les decía, debe vivir una verdadera consagración a Dios. Mi hermano, por la iglesia, voy a decir esto esta noche. Por la iglesia pasan muchas personas. Por los púlpitos pasan muchas personas. Por los cargos pasan muchas personas. Y hay gente que pasa, ¿cierto?, brevemente, y después usted la ve en cualquier condición tan diferente. Pero si algo nos va a llevar a permanecer, es de verdad conocer a Dios. Alguien diga amén. Es de verdad amar a Dios. ¿Alguien quisiera amar más a Dios? ¿Sabe que el Señor se buscó un servidor que estaba incluso por ahí como un poquito en problemas, Pedro? Y lo único que le preguntó a Pedro fue: ¿usted me ama? Porque le iba a encomendar un trabajo tremendo. Alguien aquí que quiera amar al Señor. Estoy seguro que aquí Dios a alguien le va a encomendar ministerios, propósitos especiales. Es que somos obreros de la última hora. Y yo deseo que el Señor venga y a esta iglesia la halle haciendo así. Nos halle ocupados, nos halle sirviendo en su presencia. Siervos que vivamos el verdadero temor a Dios. Hermanos de intercesión, siervos que tengan una verdadera relación con Dios. Siervos que entiendan que no es solo habilidad humana y talentos. Voy a decir esto, hermano, con todo respeto. Quizás un cafecito, mucha gente lo puede hacer, pero hasta ese cafecito que nos tomamos de vez en cuando de allí, lo está haciendo alguien sabiendo que está sirviendo a Dios. Amén. O sea que esto es diferente. Esto tiene algo extraordinario. Por eso quiero invitarlo. Ese siervo que Dios está buscando es alguien de temor a Dios. Es alguien de una verdadera relación con Dios. Es alguien consciente de su necesidad de la unción del Espíritu Santo en su vida. Aquí hay hermanos de recepción que saben que hay momentos en que no es simplemente abrir una puerta. Hay momentos en que estamos en ministración y cosas aparte de lo convencional están sucediendo. Se necesitan siervos llenos del Espíritu Santo. Se necesita alguien con la autoridad del Espíritu Santo. Se necesita alguien con la unción del Espíritu Santo. Se necesita alguien que siga siendo diligente y apasionado. Se necesita alguien que tenga fe, que proceda a la acción siendo valiente del Señor. Yo quiero orar esta noche por aquel hermano, aquella hermana que desea seguirle sirviendo al Señor, que desea seguirle sirviendo al Señor. El tema esta noche ha sido el siervo que Dios busca. Dios está buscando. Y la pregunta fue: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Este es el tiempo donde Dios desea tomar a alguien, aleluya, y usarlo de una manera gloriosa y extraordinaria. ¿Por qué no levanta sus manos al Señor? Nos unimos en esta oración al Todopoderoso. Dios y Padre precioso, Señor, te damos las gracias en esta hora, mi buen Dios. Te damos las gracias por la palabra. Quiero dar gracias por cada hermano y hermana aquí presente, los amigos. Doy gracias por este precioso culto, Señor. Doy las gracias por nuestros hermanos en conexión. Señor, tú estás buscando siervos conforme a tu corazón. Alguien que te sirva con toda su alma. Alguien que se entregue a ti por completo, mi Dios. La mies es mucha y los obreros pocos.
Señor, quizás muchos quieren servir y actuar bajo su manera, bajo sus formas, bajo su pensamiento. Pero tú quieres a alguien que sirva de acuerdo a tu preciosa voluntad. Señor Jesús, sé que estás preparando recompensa y galardón en el cielo. Por eso te pido que des nuevas fuerzas esta noche. Necesitamos de la unción, la autoridad, el poder del Espíritu Santo. Que tú nos sigas guiando en tu gran misericordia, mi Dios. Aleluya. Recordar las palabras de uno de nuestros hermanos esta noche. Decirle: hermano servidor, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que estés, donde quiera que sirvas, donde quiera que vayas. Dele ese aplauso al Todopoderoso esta noche. Glorifique, bendiga y exalte al Señor Jesús. Dile a Dios: yo quiero ser ese siervo que tú estás buscando.